déjeme saludar a los maestros. Ya llegaron los maestros. Saludo al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder, referencia, ¿eh? García Luna, El Señor de la Muerte, más actual que nunca. Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan. Va a ser un poco más complicado encontrar estos últimos dos, pero son importantísimos como referencia. Mi querido Paco, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, bueno, conste que hoy me uniformé, Vicente. ¿Eh? Hoy no puedes reclamar nada, Jaime. Hoy, mira, del negro respectivo. El, el, Pero, el, el rebelde es, el rebelde es Norman hoy, ya lo vi en el uh, sistema. Vicente, mira, es que todos los temas son bien interesantes. La represión en Estados Unidos, ahí se ha convertido verdaderamente en una Gestapo, una policía alemana. Decir ahora que Trump es el espejo de Adolfo Hitler no es una casualidad. Pritzker, el gobernador del estado de Illinois, allá en Estados Unidos, es clarísimo. Ahí vemos cuántas matanzas hay en Estados Unidos. Ellos lo llaman tiroteo, Vicente, ¿sí? Lo llaman tiroteos que son, fíjate, para evitar la palabra masacre, califican tiroteos masivos, los llaman, que son incidentes armados en los que la persona que dispara mata o provoca lesiones al menos 4 personas, ¿sí? En 2024 se reportaron 488 que dejaron 15,998 víctimas con armas de fuego. Eh, este año ya se acercan a 400 tiroteos masivos. Si tú recuerdas el fin de semana, por lo menos, bueno, la semana pasada, por lo menos 3. Sí, Michigan, Carolinas del Norte, las oficinas de ICE, pero en cuestión. Por cierto, Paco, tengo malas noticias. Hace un rato, colegas han confirmado que murió otro mexicano que fue herido en ese ataque al centro de detención de Dallas, Texas. Miguel Ángel García Hernández, este mexicano de 32 años, murió tras varios días de estar en coma y escucha bien, encadenado por ICE en su cama de hospital. Él fue una de las 3 víctimas del tiroteo a este centro de detención de ICE, que dicen fue perpetrado por un personaje que tenía visiones contra ICE, pero extrañamente hirió solamente a detenidos en este centro de inmigración. Lo ha confirmado su familia y LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, una organización importante en Estados Unidos, han confirmado que se encontraba en respirador artificial y que ha muerto este mexicano. Eh, me desespera a veces estar en Sonora porque creo que son los temas que son importantes, insistirle con estos temas a la presidenta. Pero bueno, quería interrumpirte para decir, ya que estabas hablando de incluyendo en la lista este tiroteo, ha muerto Miguel Ángel García Hernández, mexicano de 32 años, luego de estar en coma y encadenado a su cama de hospital por ICE. Descansa en paz, mi querido Paco, perdón. No, Vicente, te decía, es que cuando tú analizas estos tiroteos, cuando analizas el comportamiento de los agentes de ICE o inmigración y aduanas, como quieran llamarle, que es lo mismo, en realidad lo que ves poco a poco es que sí hay una guerra civil en Estados Unidos y que hay un proceso de represión violento, un proceso de sometimiento. Bueno, tú lo has vivido, lo has atestiguado. Lo has atestiguado allá en Estados Unidos, agentes enmascarados, agentes sin uniforme,
irrupciones violentas de personajes sin identificarse, ocasionando pánico, conmoción, impotencia. Es decir, la práctica, aunque ya hay órdenes de algunos jueces de no cubrirse el rostro, la práctica de cubrírselo se ha extendido por todo el servicio de inmigración y control de aduanas. Yo te decía, es una especie de Gestapo responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración y fronteras y al que el presidente Trump le ha confiado la tarea de ejecutar todas sus promesas electorales, la mayor deportación de Estados Unidos. Así que a donde vayas, Estados Unidos se ha convertido en lo que muchas personas no quieren aceptar, un país violento, sumido en una etapa de represión como nunca, comparado solamente con la Alemania nazi, no hay de otro. Así que este es Estados Unidos y es un tema súper mega interesante. Por el otro lado tienes el de Carolina Villano, Austria, que mira, no lo digo ahora, hace años, por lo menos 2 años hicimos una entrevista. ¿Te acuerdas cuando era candidata a gobernadora de Hidalgo? Que por cierto perdió, lo dijimos, ella es descendiente de una familia de caciques asesinos, despojadores, una familia que controló parte del estado de Hidalgo desde el maximato prácticamente, una familia que robaba, que asaltaba, que secuestraba, así que y que nunca hizo la lucha por sacar a los hidalguenses de la pobreza. Ese es el retrato de Carolina Villano, tanto que la rechazaron en las elecciones porque toda su familia es parte de eso. Carolina Villano, Austria. Y por el lado de su esposo, Rubén Moreira, pues tú recuerdas entre su cuñado, entre su cuñado Humberto Moreira y su esposo, fueron responsables de un endeudamiento brutal en el estado de Coahuila. Y ella nunca dijo nada. Fueron responsables de una gran matanza atribuida a los Zetas el 18 de marzo de 2011, en el pueblo de Allende, allá en Coahuila, y ella se mantuvo callada, nunca habló nada sobre la dictadura del PRI que vivimos por décadas. Así que esa es Carolina Villano, Austria, pero esos son los priistas, Vicente, y los vamos a sufrir todavía un buen rato. Están muy disminuidos, son casi nada, pero eso casi nada van a hacer ruido, tratando de arreglar lo que nunca arreglaron en 7 décadas, y ella es parte de una familia, la Villano Austria o la Moreira Valdés, que tienen no actitudes sospechosas, sino comportamientos abiertamente de corrupción y abiertamente de actuar contra este país y permitir el saqueo y el asesinato. Vicente, Jaime y Norman, buenos días. Así es, saludo a Jaime Hernández. No, ¿quién llegó primero, Jaime o Norman? Bueno, a Norman, para que luego no vaya a haber pleito aquí nomás porque es más guapo Jaime, lo meten a él primero. Sí, No, a ver, sí, cierto. Norman Pearl, te saludo con mucho gusto, en cabeza junto a los maestros de 7 a 9 de lunes a viernes, 7 a 9 de la noche en Norman Pearl TV, el duelo de bastonazos, como le he denominado yo, y con ese porte se han convertido en el terror de las noches. El querido Norman Pearl ya llegó. Pues ya vimos a Lili Telles, ya vimos a Lito Moreno y ahora Ricardo Salinas Pliego, directamente Ricardo Salinas Pliego. Me sorprende que haya también periodistas tan arrastrados. Yo no sé si fue pagada la entrevista o no con Fox, pero no le preguntaron nada de sus adeudos fiscales, ni de las deudas y las demandas de sus clientes en Estados Unidos. Me sorprende que haya una intención de Fox de pintar un México que se desmorona, que se cae a pedazos. Querido Norman, te saludo con mucho gusto.
Buenos días, Vicente, querido, buenos días a los maestros Jaime y Paco, buenos días a la audiencia. Pues bueno, sucede que Fox está entrevistando selectivamente a personajes que ellos consideran importantes en México y que además creen que pueden emitir una opinión que pueda regular de alguna manera opiniones en los Estados Unidos. La verdad es que hablar de Lili Telles, de Alito, de Salinas Pliego, pues es gente que todos tienen una cola larga que le pisen y que por eso están aceptando con gusto emitir opiniones. No hay que olvidar que Alito Moreno está en la tablita. Por cierto, está tardando bastante esa sección instructora en definir si procede o no las acusaciones desde Campeche, pero todos creemos que por lo menos debe de presentarse para que las enfrente. Ahora, Alito Moreno da rienda suelta a su imaginación, de una manera burda, como es su estilo, ¿no? Él no podría aspirar a otra cosa. Y Salinas Pliego tampoco es muy refinado, ¿no? Salinas Pliego llega con la mentira clásica de todo este grupito y habla de que se pierden entre 80 y 100 vidas al día en México. Esto llegó a suceder en la última fase de Peña Nieto, fue lo que dejó al gobierno del expresidente López Obrador y por fortuna el expresidente López Obrador hizo una buena labor, fue disminuyendo y lo sabemos todos, fue disminuyendo sensiblemente la cantidad de vidas que se pierden al día en este país hasta situarse ahora en 50 y tantas personas, lo cual ciertamente no deja de ser un problema serio, pero que se ha estado atacando y una prueba de ello son sus resultados. Habla de que las redes de huachicol financian las campañas políticas. Bueno, en este momento no estamos en campañas políticas y el huachicol es vigente. Pero no solo huachicol, y aquí estamos hablando de que ellos le dan el tratamiento de huachicol cuando la presidenta habla simplemente de contrabando. Estamos hablando que ambas cosas son serias porque afectan a las finanzas públicas, pero de cualquier manera tenemos que entender y diferenciar sensiblemente. Dice también Alito con su credibilidad que la salud y la educación en México están colapsados. Yo no sé, pero hay una evolución. Nosotros en México, los mexicanos, estamos encontrando una evolución favorable con estos gobiernos, tanto el del expresidente López Obrador como el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que lo que puedan decir, pues tiene muy poco que ver con la realidad. También insiste, fíjense nada más con qué cinismo dice Alito Moreno que debe haber separación de poderes. Cuando el PRI estuvo gobernando, que fue por un lapso de 71 años, nunca hubo separación o división de poderes. Era el poder ejecutivo que tenía el control absoluto de los otros poderes y nunca se refiere a ello, ¿no? Pero fíjense nada más también que tanto Alito como Salinas Pliego hablan de una manera aparentemente generalizada, pero siempre coinciden en puntos específicos que, por cierto, los mexicanos no aceptamos, porque en México se tiene muy clara la evolución. Fíjense qué importante es poder definir un avance o un rechazo por parte de las políticas públicas. Y concretamente en México, tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum están gobernando con un respaldo inédito del pueblo de México en niveles que a veces rayan en los 80%. Y esto debe ser el mejor indicativo de lo que nosotros los mexicanos pensamos de nuestros gobiernos. Así que el hecho de que vayan Alito, Lili Telles, Salinas Pliego con un discurso similar, pues bueno, lo único que hacen es poner entredicho la calidad y la capacidad real de estos políticos y sus entrevistadores inclusive, porque
el hecho de que ellos puedan subrayar y decir que en México se tiene todo un conflicto, que México vive en guerra prácticamente, pues es una mentira muy abierta que nosotros desde México les podemos decir a ellos y a toda la gente que les vea en Fox, que son mentiras, que es gente sin credibilidad y que es gente que, pues, por supuesto, está enfrentando todo un conflicto de carácter personal en México. Es decir, ¿qué es lo que les mueve para ir a Fox a dar sus verdades o sus declaraciones, sus narrativas? Pues es simplemente problemas de carácter personal, ¿no? Reitero, Alito Moreno está a punto de enfrentar a la justicia mexicana por delitos cometidos hace varios años. Salinas Pliego exactamente está en la misma tesitura, en la misma circunstancia. Entonces, ¿cómo pueden tener credibilidad estos delincuentes? Ellos solamente son equiparables a Trump, un delincuente convicto que espera sentencia por tantos crímenes cometidos, 38 acusaciones, y que de una forma inexplicable se convierte en presidente de los Estados Unidos y ahora sigue siendo fechoría y media, ¿no? Creo que tenemos que resaltar por su importancia lo que se está haciendo en Gaza, ¿no? ¿Cómo pretende imponer un gobierno al margen de la decisión palestina, ¿no? Creo yo que es algo en lo cual tendremos que estar inmersos, aparte de nuestra propia política nacional, pero el mundo está convulso y está convulso o convulsionado en buena medida por la participación de estos individuos que jamás debieron de haber participado en política porque no representan a nadie absolutamente más allá de sus familias y sus cuates, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Y en momentos en que criticamos a Broso por entrevistar suavemente, como la canción de Crespo, a Alito Moreno, mientras cuestionamos al periodismo, a un sector del periodismo mexicano, yo pregunto, pues en Estados Unidos no cantan mal las rancheras, porque la entrevistadora no le pregunta a Ricardo Salinas Pliego lo que hoy contamos muchos en México, que un juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a TV Azteca desistir de un par de demandas que la televisora presentó en México contra sus acreedores a fin de no pagar sus deudas por la emisión de bonos que en 2017 equivalía a $400 millones. También le prohíbe intentar un nuevo procedimiento en tribunales mexicanos. De no hacerlo, la empresa y sus representantes caerán en desacato, cuyas sanciones van de lo económico a lo penal. Y lo menciono porque María Bartimoro es conductora de un espacio financiero. Ella es conocida por sus análisis financieros, pero nada le preguntan sobre esto. Pero bueno, solo por mencionarlo, por no dejarlo, en todos lados se cuecen habas. El maestro Jaime Hernández, por décadas, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No apto para cínicos, que hay que apoyar de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Hay que hacer válido el amor, con amor se paga. Y gran carnalito aquí en Sin Censura. Pues muchos temas, mi querido Jaime, que voy dejando ahí sobre la mesa, que considero relevantes, más lo que quieran ustedes aportar. Pues me está llamando poderosamente la atención en estos momentos la decisión, aparentemente, porque es lo que consigna el Universal hoy, de Alejandro Encinas como próximo embajador de México ante la Organización de Estados Americanos. Se supone que hoy mismo Alejandro Murat, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, va a someter al voto la designación de Alejandro Murat. Convocó una reunión extraordinaria este martes para la discusión y votación del dictamen, para que Alejandro Encinas
comparezca ante esta comisión. Se supone que Encinas reemplazaría a la embajadora Luz Helena Baños al frente de la delegación mexicana. Yo, francamente, no entiendo muy bien esta designación. Primero, porque la OEA ha dejado de tener sentido. Las críticas brutales que lanzaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si esta designación de Alejandro Encinas tiene como fin concederle a Encinas, digamos, un descanso después de todo lo que ha trabajado, un premio. No lo sé, francamente. Pero también alejas una de las voces de izquierda históricas que deberías de tener cerquita para que, creo yo, ¿no? O sea, para que sea también una voz de conciencia. Esa es la idea que yo tengo de mi paisano Alejandro Encinas, al que le mando un abrazo, pero pues cada quien tendrá su razonamiento. Perdón por la interrupción, Jaime. No, sí, claro. Y mira, la Organización de Estados Americanos ha dejado de ser desde hace mucho tiempo una organización representativa de ese multilateralismo que ha muerto desde hace ya mucho tiempo en el seno de la ONU, en el seno de todo el multilateralismo ya murió, ha fracasado. Y todo por decisión de Estados Unidos y más ahora en estos tiempos de Donald Trump. Y además, en el seno de la OEA, quizá esta es la decisión o la lógica que está pensando la presidenta. Necesitan en la OEA a alguien que haga frente a voces discordantes o a las voces lacayas, ¿no? Que, por ejemplo, la de Ecuador, la de Perú, ya sabemos las que utiliza Estados Unidos para ir fraguando golpes de Estado, para ir fraguando invasiones como las que al parecer está fraguando en Venezuela. En fin, a lo mejor necesito una voz que de alguna manera le dé representación a la izquierda latinoamericana. Estoy especulando, pero sí que me resulta un tanto extraña la designación, porque ser embajador de México ante la Organización de Estados Americanos es terriblemente aburrido. Yo creo que es el cargo más aburrido que puedes tener, porque la OEA es una organización que hace tiempo no ha salido de su letargo, de este marasmo. Yo le deseo todo lo mejor a Alejandro Encinas, de verdad, porque yo respeto muchísimo a Alejandro Encinas. Sabemos que es un hombre consecuente, es un hombre, yo creo que de los pocos políticos mexicanos que tienen una trayectoria coherente, digna de la izquierda mexicana, pero mandarlo a la OEA, santo cielo, yo creo que lo van insisto, ojalá que él consiga no aburrirse, ojalá que realmente encuentre en la OEA una trinchera para seguir defendiendo sus ideales, pero la OEA hace mucho tiempo que es una organización que se convirtió, porque se da la circunstancia que está a pocos metros de la Casa Blanca, y por eso se dicen que es el patio trasero, literalmente, de la Casa Blanca, la OEA, una institución que devora recursos, que gasta muchos recursos en el pago de sus funcionarios que ganan salarios bastante buenos, pero que no sirve para absolutamente nada. Estoy revisando mucha información, muchos temas. Fíjense que estaba viendo, a ver, Paco, ya que le estamos dando vuelta, están revisando los nexos que podrían tener estos personajes de la luz del mundo que fueron arrestados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso sí, no tiene perdón de Dios, ¿eh? Estoy viendo la información y estoy con el... Ahora sí que con el Jesús en la boca. Lavado de dinero y entrenamiento paramilitar, las pistas sobre el posible vínculo entre la luz del mundo y el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a buscar a Mike Vigil también para comentar sobre esto. Lo publica Milenio. Recientemente han crecido las sospechas sobre los nexos entre la iglesia de Nazón Joaquín García y el crimen organizado. Diversos miembros de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, incluido su líder,
Nazón Joaquín García, actualmente preso en Estados Unidos, fueron señalados de incursionar en actividades criminales que van desde el tráfico sexual hasta el lavado de dinero y formación de grupos paramilitares. El pasado 10 de septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense reveló una acusación vigente en Nueva York contra Nazón Joaquín, su madre, un sobrino y el vocero de la Luz del Mundo por crimen organizado y explotación sexual de menores. El 24 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó la detención de 38 personas que realizaban entrenamiento táctico en un campo de adiestramiento de Vistahermosa. Como lo dieron a conocer en Milenio, dicen, en dicho grupo había integrantes de la Luz del Mundo con la encomienda de proteger a los líderes de la congregación a través de una escolta denominada los Hazers. Válgame Dios. Perdón, Paco, entre otras cosas que vamos dejando ahí sobre la mesa, como si no hubiera más temas, permítanme ahí hacer acotaciones como esta. Te escucho con tus comentarios, tus temas que también quieras abordar, mi querido Paco. Mira, no, el de Nason Joaquín García es interesante, es indispensable, pero déjame decirte antes nada más un recordatorio sobre Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, bueno, Jaime tiene razón, pero la verdad es que se va porque tampoco en México va a tener chamba. No hay a dónde lo pudiera acomodar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Recuerdan que al rendir su primero y segundo informe de actividades de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas involucró al ejército abiertamente, ¿sí? Involucró al ejército, advirtió o afirmó que en su informe que fue un crimen de Estado, que hubo omisiones de las autoridades de los tres niveles, estatal, municipal y federal, que hubo manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas. Fue a entrevistar a Israel, a disculpe, me olvidé de pronto el nombre, a, ay, 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 a la titular de investigación criminal que está refugiado en Israel, ahora me acuerdo el nombre. Tomás Herón. A Tomás Herón de Lucio, discúlpame, de pronto tuve un hueco ahí. A Tomás Herón de Lucio fue y hubo una especie de intento para denigrarlo, para burlarse de él, pero eso es una cosa, y luego el ejército está molesto con él todavía porque lo involucró abiertamente en la desaparición de los estudiantes, así que no iba a tener trabajo aquí en México. El ejército no le va a quitar la vista de encima. De hecho, en julio del año pasado lo interrogaron justamente por todo eso. Así que los militares, como quiera que sea, por toda la lealtad que le tengan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no lo van a soltar. Hay una fricción abierta, así que la defensa de los militares siempre va a tener a Alejandro Encinas ahí arrinconado, y por eso, yo supongo también, por eso es en parte esta especie de asilo en Washington, lejos, porque aquí ya no lo quieren los militares. Y esa es la verdad, hay que decirlo. Así que es una especie de asilo, premio y un retiro, por lo menos en los próximos 6 años, decente, en un organismo que tiene razón Jaime, ni fu, ni fa, ni nada, que se murió hace mucho, pero pues es una especie de premio a la lealtad de Alejandro Encinas. Tú tienes razón, es una voz autorizada de la izquierda, pero no lo van a aceptar los militares. Vicente, rapidísimo para que queden tiempo para Jaime y Norman. El caso de Nazón García Joaquín y
iglesia de la luz del mundo siempre va a ser polémico en México. Sí lo acaban, recuerdas, hace un par de, el apóstol de Jesucristo, como lo conocen, hace un par de semanas lo acusaron formalmente por segunda vez. La primera, recuerda que está condenado en California, lo trasladaron a Nueva York, y en Nueva York lo acusaron de crimen organizado, conspiración, tráfico sexual para victimizar a feligreses de la iglesia, a niños menores de edad, explotación infantil, pero también acusaron a su mamá. También acusaron a su mamá, Eva García, de los mismos delitos. Así que va a ser polémica la luz del mundo. Recuerda, hay personajes del PRI, de Morena, del PAN, vinculados al caso Nason García. Así que lo real es de que es algunos lo llaman secta, otros lo llaman iglesia, pero tiene a 5 millones de feligreses en todo el mundo, y a pesar de que está preso Nason Joaquín García, sigue siendo su líder espiritual, hoy recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York, en el mismo que estuvieron el Chapo Guzmán y García Luna, y en el que está hoy el Mayo Zambada, Vicente, Jaime y Norman. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Muchas gracias, Paco. Norman, pues estoy viendo la cargada a favor de Salinas Pliego, ¿no? Código Magenta, los conductores y periodistas de ADN 40 y de TV Azteca retomando los dichos como si fueran dichos, no sé, como ley, ¿no? Lo que dice Ricardo Salinas Pliego es la verdad, pero bueno, solo por mencionarlo. Hay declaraciones también de Gustavo Petro, al que le quitaron la visa. No sé si Ceci tenga por ahí la declaración de Gustavo Petro sobre su visa. A ver, échelo, Ceci. A ver si tiene. Entonces, aquí hay otra política internacional que hacer, señora canciller. No solamente en el frente militar, sino en el frente diplomático. Las Naciones Unidas no deben por qué seguir en Nueva York. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los que somos ya casi miembros y presidiremos, y usted no tiene visa, ni yo tengo visa, entonces, ¿qué? Ni yo tengo visa, ni el ministro tiene visa. Entonces, es una estupidez del gobierno de los Estados Unidos. Está quebrando el derecho internacional y no tiene derecho ni a quitarle la visa a nadie que vaya a hablar a Naciones Unidas o sobre temas que están en la discusión de Naciones Unidas. Esa es la ley mundial. Así se forjó las Naciones Unidas. Si Trump olvida eso o no le cuentan y no lee. Si no le cuentan o no lee, una estupidez que les quiten la visa, dice Gustavo Petro. Mi querido Norman, voy contigo. Pues el presidente Gustavo Petro tiene razón. Realmente, ¿cómo es posible que se edifique una organización de carácter mundial y que represente teóricamente a todos los países oficiales del mundo? No, si en los Estados Unidos, y todavía en los Estados Unidos se abroga el derecho de decir quiénes o quiénes no van de sus representantes. Eso suena muy lógico, ¿no? Es un absurdo. Yo creo que aquí Estados Unidos tiene que matizar y decir, bueno, deben de venir todos los representantes. Por ejemplo, tenemos el caso, ya no, más allá de Petro, tenemos el caso del presidente de Palestina, que ya es reconocido Palestina por más de 160 países como Estado. Y él no pudo entrar a los Estados Unidos justamente porque Trump le negó la visa y tuvo que tener una participación a través de videoconferencia. Por cierto,
una de las videoconferencias más aplaudidas de todas, de la misma forma que Netanyahu tuvo la peor aceptación por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas. Es cierto, el presidente Petro tiene razón, eso es un absurdo, y también hemos pensado toda la vida que, por ejemplo, ¿qué está pasando en Gaza y el planteamiento que hace Trump de que Tony Blair sea quien presida los destinos de una nación que apenas está bueno, una nación que ellos harían en términos de composición, y sería un país que no tendría la capacidad para elegir a sus propios gobernantes, es decir, vivirían bajo una autoridad internacional. Esto es la ONU, ¿no? Esta es la ONU porque la ONU no tiene la capacidad de enfrentar decisiones tan incongruentes como las que toma Trump cada día y con respecto a países que por cierto, no le conciernen. Solamente Estados Unidos e Israel son capaces de detener al mundo. Por eso cuando Petro en esta marcha callejera dice abiertamente que habría que crear un ejército que fuera equiparable a los Estados Unidos para poder enfrentarlos, para poder dar un equilibrio, pues tenía sentido, ¿no? Tiene mucha razón. Dejo el espacio al maestro Jaime Hernández, porque si no se va a acabar este tiempo previo a la mañanera. De 7 a 9, no se les olvide, con Norman, con Paco y con Jaime, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes en Norman Pearl TV. Hay que apoyar el duelo de bastonazos entre estos señores maestros de las cosas absurdas. Precisamente, corresponsal de Fox al presidente Donald Trump, Cory Booker y Alex Padilla son dos legisladores demócratas. Están pidiendo que las autoridades de inmigración, los oficiales, traigan placas legibles y que se identifiquen y que ninguno de los que esté participando en las redadas se cubra sus caras, se enmascaren. ¿Qué piensa? Le preguntan a Donald Trump. Bueno, no estarían diciendo eso si no es que odiaran a su país. No mames. Mi querido Jaime Hernández, esto, lo otro y lo que traigas en el tintero. Tres cosas rápido. ¿Te acuerdan cuando Donald Trump dijo que él iba a terminar con todas las guerras del mundo? De hecho, él dicho que ha terminado con 7 guerras, no sé de dónde saca este número. Bueno, el caso es que él dice, llegó con la promesa de sofocar todas las guerras en Ucrania, en Oriente Medio, y hoy la verdad es que todo el mundo es un caos por culpa de Donald Trump. La guerra en Ucrania sigue sin esperanza de un acuerdo a pesar de su encuentro con Vladimir Putin en Alaska. La guerra en Gaza y en Cisjordania continúa a pesar de este plan que presentó ayer, un plan que más que nada parece una emboscada, parece un ultimátum a Hamás para decirle o te rindes o desapareces del mapa. Y por otro lado, también está la convocatoria que hoy reúne en Virginia, en Cuántico, a todos los militares de más alto rango, a todos los generales del Pentágono, una convocatoria sin precedentes en las que Pete Hegseth, el secretario de Guerra, les va a explicar la nueva doctrina militar que consiste básicamente en la utilización de más recursos del ejército en las calles de Estados Unidos. Hemos visto cómo agencias federales como la DEA, como se han sumado los esfuerzos contra la inmigración en medio de intensas críticas. También hay según el documento del borrador que se han filtrado algunos medios, hay un cambio en la estrategia de Estados Unidos frente al hemisferio occidental, particularmente en el Caribe contra Venezuela. Hay críticas feroces contra estos bombardeos, contra las lanchas rápidas de los propios militares que dicen que esto es una estupidez. Y hoy también
es la fecha última para que el gobierno no caiga en una cierre, porque el año fiscal arranca mañana. Es posible que por primera vez en 7 años el gobierno de Estados Unidos cierre. Y señores, estamos asistiendo a las últimas horas para que mañana 1 de octubre, se cumpla el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras en la frontera norte, al norte de la frontera, vemos un caos absoluto. Aquí en México tenemos a una presidenta que ha conseguido no solamente elevar sus índices de aceptación, sino que goza realmente, la economía va bien, el peso va bien, las reservas van bien, incluso los índices de crecimiento de México del Fondo Monetario Nacional son mejores de los que se prevían. Así es que con esta sensación de que arriba de nosotros está el infierno y aquí abajo las cosas van a toda madre, pues los dejo, queridos amigos. A las 14 horas los espero en No Apto para Cínicos, búsquenos, y a las 19 horas tengo el gusto de compartir el espacio con mi querido Norman Pearl, un tremendo analista, y con el maestro Paco Cruz, Tesoro Sensual de la Nación. Un abrazo, querido Vicente. ¿Puedo decirlo así en mis palabras? Por favor, por favor. Te mamaste con... Tesoro sensual de la nación. Yo pensé que ya lo había escuchado todo, pero Jaime tiene una gran capacidad para sacarse puntadas. Vicente, por eso hay que escucharlo en No Apto para Cínicos. Esto no es nada. Jaime es un gran comediante, además de un gran analista e informador. No, y tú casi la reencarnación de Mauricio Garcés, Paco. Sí, más o menos, sí, más todavía. No, la semana pasada hasta luego. Bien, también.